Ahí, no estaba, ahora está. Acá vamos a grabar lo que estamos haciendo. Así que en este momento nos vamos a dedicar 100% a decir que vamos a trabajar en un ejercicio aplicado de herramientas financieras. Primero, para poder entender cómo aplicar las herramientas financieras, hay que entender un paso anterior que probablemente no tiene mucho que ver conmigo, tiene que ver más con ustedes, pero que es ultramente necesario para poder saber que esto existe. Como todo tipo de ejercicio, que es como lo que yo le digo a las personas que trabajan conmigo, como todo tipo de ejercicio, siempre debe existir la problemática. Es muy fácil aplicar algo, y ese es el desafío de hoy día, es muy fácil aplicar algo cuando yo les digo, don Juan tiene un negocio que necesita vender, etcétera, etcétera, y yo le doy una cantidad de cualidades que son las que finalmente ustedes llevan a cabo. El desafío, el desafío de Peñalolén Emprende, de Yunus, mío, es que ustedes en este caso puedan llevar a cabo la aplicación de lo que hicimos, generando ustedes las mismas problemáticas que van a necesitar para poder llevar a cabo el ejercicio. Lo primero, generemos los problemas. Esa es la primera parte que vamos a tener que hacer para poder generar cada uno nuestros propios ejercicios. Ya, entonces, lo que vamos a ver ahora tiene que ver en qué relación puede tener todo lo que hemos hecho con un curso de finanzas para emprendedores. Entonces, lo primero, como les decía, vamos a entender el ejercicio. Cada uno de nosotros, para poder llevar a cabo su negocio, debemos entender que esto no es tan visceral como muchas veces nosotros creemos o intentamos o lo hacemos que se vea. Para poder partir y para poder llevar a cabo nuestro emprendimiento o nuestra idea, tenemos que empezar por entender si existe un mercado y estudiar ese mercado. O sea, lo primero es saber si el mercado al que queremos llegar es un mercado expedito para nosotros, si tenemos que estudiarlo, si tenemos que analizarlo, si tenemos que llegar a esa gente, si entendemos su segmentación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué le hago mención de esto? Porque probablemente en esa llegada al mercado, ustedes van a poder empezar a entender que probablemente, a pesar de que ustedes pueden ser unos maestros en lo que quieren hacer, probablemente no conocen cómo llegar al mercado y probablemente aún no saben cómo segmentarlo. ¿Qué es lo que puede suceder aquí? Puede suceder que en algún momento, producto de algunas decisiones por haber partido sin haber considerado esto, sino considerar la maestría que uno puede tener en ciertas áreas, ustedes pueden haber empezado de una manera pensando que iban a ocupar ciertos recursos y estos recursos posteriormente pueden ser mayores a los que ustedes piensan. Entonces, en el caso del mercado, podríamos en algún momento necesitar, por ejemplo, publicidad, vendedores, etcétera. Voy a aterrizar con vivencias personales. Por ejemplo, en mi caso, yo en algún momento me sentí lo suficientemente capacitado y con la suficiente experiencia para llevar a cabo mi profesión de manera independiente como una empresa. ¿Ya? O sea, voy a formar mi empresa de contabilidad. Pero, a pesar de que yo tenía las capacidades para poder hacerlo, al tratar de llegar al mercado, me di cuenta que había un factor comunicacional que yo no dominaba. ¿Y qué fue lo que tuve que empezar a hacer? Pagar comisiones por venta, buscar referidos que tenían un costo, o sea, por ejemplo, te cobro una mensualidad menos si tú me refieres a un cliente y empezar más mi cartera en razón a comisiones, a publicidad y a cosas que yo no podía hacer para poder tener esos recursos. ¿Ya? Entonces, ahí es donde yo recién entendí que no bastaba solamente mis capacidades o mis conocimientos para poder yo llevar a cabo esta labor. Lo segundo, una vez que entendemos el mercado, que entendemos a quién vamos a llegar y entendemos a través de la misma segmentación,
porque también en el mercado va a existir una segmentación, que es con quién yo puedo trabajar. Yo, por ejemplo, no voy a poder trabajar nunca con empresas grandes porque las empresas grandes tienen sus propios contadores. Entonces yo empiezo desde probablemente una empresa mediana, quizás con un concepto de asesoría, o con empresas pequeñas. Las empresas pequeñas básicamente a mí me van a generar la segmentación que yo estoy necesitando junto con las empresas medianas. O sea, ya segmenté mi cliente. Esa segmentación los puede llevar a un segundo paso, que son los precios. ¿Cuánto se cobra en razón a lo que yo hago, lo que yo quiero ofrecer con los segmentos que yo elegí? Entonces, por ejemplo, acá yo podría imaginarme que un segmento pyme o microempresa, vamos a decir microempresas, va a ser más pequeñas, las empresas más pequeñas, las que están iniciando, a lo mejor yo les puedo cobrar entre 25.000 pesos a 2 UF, que son 50.000 pesos y fracción, ¿ya? Un poco más alto. Y probablemente yo podría tener empresas más grandes, ¿ya? Medianas, por ponerle un nombre, donde probablemente me van a pagar una asesoría fácilmente entre, no sé, 500.000 pesos, 800.000 pesos, etcétera. Cuando yo llego a ese rango, tengo que empezar a estudiar si ese rango de mercado que yo le estoy transparentando en este momento desde mi área es suficiente para yo poder hacer lo que yo quiero hacer, que es ganar dinero, hacer una empresa, cubrir costos, ver si voy a trabajar solo o no voy a trabajar solo, etcétera. Entonces, el rango de precios es totalmente importante porque a través de él yo voy a poder definir en cierta forma cuál va a ser el precio de mi servicio y de esa manera yo voy a saber cuánto necesito vender para poder empezar. Seguimos en este estudio de ver cómo vamos a empezar. Y finalmente, cuando yo decido este mundo ideal, donde yo dije que a una microempresa le iba a cobrar entre 25 y 56.000 pesos, por ejemplo, y a una mediana empresa le iba a cobrar entre 500 y 800.000 pesos, yo debo ir a mirar mi competencia, porque evidentemente la competencia también va a hacer que los precios estén condicionados y probablemente la fuerza de venta que yo tenga que tener para llegar a mi mercado tenga la ejecución correcta. O sea, yo podría descubrir en el trayecto que probablemente vender va a ser más caro de lo que yo pensaba, poniendo todas las cartas sobre la mesa. O más barato si pongo todas las cartas sobre la mesa y yo muevo alguna de estas cosas y, por ejemplo, defino cuál va a ser mi valor agregado y cómo voy a competir. Una vez que yo tengo claro eso, evidentemente voy a llegar a mi valor agregado. Y ese valor agregado es la convicción, después de haber estudiado estos primeros tres ítems, de cómo yo voy a poder lograr lo que quiero lograr. Entonces, ¿cuál podría ser un valor agregado? Bajo costo. Soy un emprendimiento o soy una asesoría o soy un producto low cost en relación al mercado. ¿Cuál podría ser otro valor agregado? Probablemente podría ser que mi formato de venta puede tener condiciones que probablemente son favorables, créditos, facilidades de pago, etcétera. Vimos, por ejemplo, que hoy en día existen eh, botones como Flow o como Kipu que permiten que la gente tenga acceso a usar tarjetas bancarias, ya donde estos sistemas Kipu, Flow dan el crédito finalmente, no nosotros, pero podría ser un valor agregado dentro del sistema. Cuando tú estudias la competencia, ves que toda la competencia cobra con cheque 30-60 o documentado, o transferencia inmediata, etcétera. A lo mejor tú podrías estudiar que con un costo de un 4 o un 5% que vas a perder dentro del costo, probablemente podría ser bastante fuerte como competencia a aquellos que todavía no lo han implementado. Y podría ser un primer golpe a la cátedra para poder ingresar fuertemente al mercado, porque evidentemente también la competencia te va a estar rastreando y en algún momento va a entender que ahí también hay un mecanismo de pago para él. Entonces ahí también hay que darle ojo a él. Mi valor agregado también podría ser yo, mi nivel profesional. Entonces, Profe, ¿sí? Flow y Kipo, ¿cómo se escribe Kipo? Mira, te lo voy a escribir acá. Te lo voy a escribir en Ya, el chat mejor. Flow es interesante ya, porque, como les digo, es una plataforma
Es una plataforma bancaria que trabaja con el Banco Santander. Esa es la magia de todo. No es que Flow sea una super mega empresa, sino que el Banco Santander descubrió a estos cabros, les compró el proyecto y trabajan con ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Santander? Es el facilitador de los dineros. Entonces, por ejemplo, yo puedo vender una renta y me la pueden comprar con la tarjeta de Ripley. Entonces, las financieras se entienden entre ellos y ellos pueden dar crédito. Entonces, por ejemplo, yo tengo la posibilidad de que alguien me pague una renta exagerando a 36 cuotas con una tarjeta de Falabella. O la gente puede ocupar sus tarjetas BCI o Mastercard o todas estas que dan eh, cuotas sin interés. Entonces, de esa manera se puede generar este valor agregado o esta forma también de competir, entendiendo que igual tiene un costo. Como te digo, un movimiento de Transbank oscila entre el 1, creo que el 1,8 y el 2, algo, dependiendo si es débito o es crédito. Pero tú tienes que inscribirte en Transbank y Transbank tiene un costo mensual, entonces eso ya lo encarece. Pero cuando uno está empezando, Flow o Kipu podrían ser una gran alternativa si ustedes la estudian, ya que solamente le cobran por operación, por eso son un poco más caros. También existen sistemas de pago, porque ahí estaba viendo que, por ejemplo, Vilma estaba poniendo Match. Claro, Match es un sistema de pago electrónico que hace que ustedes puedan tener acceso a un instrumento bancario. Existen también otras herramientas bancarias. eh, no me acuerdo cómo se llama, pero hay una tarjeta del Banco Estado que es una maquinita que se conecta con el celular. Entonces ahí también hay otra oportunidad de marcar un valor agregado. Eh, Voy a anotar acá, porque está interesante ese tema, de herramientas de facilitación o temas bancarios, porque podríamos hablar sobre eso para poder armar algo que sea entretenido. Pero los dos nombres que están ahí son Pago Aquí, así se llama justamente Vilma. Eh, Son cosas que uno tiene que buscar. O sea, finalmente, después de haber dado el dato de Flow Equipo, que no me pagan nada, pero sí encuentro que son una buena herramienta, yo la he ocupado bastante, hay que generar un valor agregado. Porque finalmente la pregunta es, tienes que tener un diferenciador. ¿Por qué te deben comprar a ti? Mientras no hayamos hecho dicho análisis y mientras no encontremos un diferenciador, porque tenemos que tener un diferenciador de una u otra manera. Voy a vender al mismo precio con mejor calidad. Eso ya es un diferenciador. Porque si no, vamos a entrar a un mercado competitivo bastante amplio. Esto lo digo como consejo. El diferenciador en realidad, las tres primeras cosas, mercado, precio y competencia, es algo que ustedes tienen que estudiar. El valor agregado, lo digo yo desde mi mundo, entendiendo de que de alguna manera nosotros desde la nada tenemos que empezar a competir con gente que lleva 10 años, un año, 3 años, 6 meses, pero ya con esos 6 meses probablemente llevan más tiempo que nosotros. O algunos de nosotros probablemente nos encontremos en el replanteamiento de entender por qué esto nos está pasando. Yo el otro día les compartía que en mi caso esto fue más un reiniciar o un replantear que haber hecho este ejercicio inicial al principio. Ojalá alguien me hubiera hecho ver el tema de esta forma. Y se lo digo porque de alguna manera uno igual durante el camino va aprendiendo, porque yo cuando inicié, básicamente, al igual que ustedes, partí solamente con mis vivencias. Entonces yo partí con empresas constituidas. A mí me contrataban para contador, me sentaban en un lugar y vendieran o no vendieran, a mí tenían que pagarme el sueldo. Entonces acá empieza otro mundo y eso es lo que quiero aterrizar. Que gente con conocimientos financieros, gente con conocimientos bancarios, gente con conocimientos contables, cometemos los mismos errores que todos ustedes, ¿ya? Porque básicamente esto es otra cosa, es algo totalmente diferente. Y es importante y por eso quiero hacer la relevancia de eso. Traten de buscar un valor agregado. ¿Ya? Como les digo, puede ser el mismo precio con mejor calidad, puede ser el mismo precio con más rapidez. Por ejemplo, hoy en día el mercado se ha revolucionado sobre el tema de la entrega. Ya con pandemia todas las grandes distribuidores de cosas estuvieron con problemas y finalmente el diferenciador fue el tiempo que se demoraban en entregar algo.
Entonces, ¿se dan cuenta que ahí hay un valor agregado que podemos tener los emprendedores? Entonces, ese diferenciador puede ser la marca registrada, el por qué. Otro diferenciador fuerte son las comunidades, o sea, si ustedes pueden generar una comunidad en torno a lo que hacen, si hay gente que es más social, o gente que es más espiritual, o gente que es más conceptual, también es buena idea generar este concepto como de comunidades, ¿ya? El amor por algo, el diferenciador por algo. Por ejemplo, muchas de las cosas que yo hago tienen que ver con lo que se han podido dar cuenta con un diferenciador social. O sea, mi postura tiene que ver con que yo apoyo para que les vaya mejor y ustedes mejoren. Y no me mejoren solamente mi economía, sino que mejoren la suya y mejoren la economía del país, ¿ya? Porque también para mí tiene una importancia lo que nosotros hacemos. Y eso va a generar el por qué te deben comprar o por qué me deben comprar a mí. ¿Ya? Así que es súper importante eso y lo quise dar como antesala porque como mostré en la primera lámina, creo que esa es la relación que el curso de finanzas tiene que ver dentro de un contexto de emprendimiento. ¿Ya? El llevar a cabo todo esto. Lo que vimos recién son ustedes, no, Profe, no soy yo, ¿sí? ¿me permite comentar algo respecto de esto mismo que usted está planteando para darle la razón, digamos? Por supuesto, diga, diga. Y Una de aunque, las cosas que ha hecho y que a mí aunque me me... lleve la contra, dígalo igual. ¿Cómo? Y aunque me lleve la contra, dígalo igual. Ah, ok. Mire, una de las cosas que ha hecho que a mí me esté yendo también en este último periodo es que hace no mucho tiempo, como parte de las tareas del colegio de mis hijas, ¿Mm? a una de ellas les pidieron hacer, pese a que estamos en pandemia, algo que fuera una intervención artística en la comunidad. Entonces se nos planteó el problema de qué hacemos cuando no se puede ella encontrar con gente y no podíamos salir a la calle si estábamos en cuarentena en ese minuto. Entonces se nos ocurrió hacer una biblioteca comunitaria y como yo hago carpintería, entonces la ayudé, le enseñé a usar las máquinas y fabricamos una biblioteca y le pusimos adentro algunos libros que son buenos libros nuestros y con un letrerito que decía, pon un libro, toma un libro y ¿Ya? lo dejamos afuera aquí en el barrio donde vivimos, lo pusimos cerca de una plaza. Y les avisamos a los vecinos que lo habíamos hecho. Ellos saben que yo soy revolucionante, que soy carpintera, y bueno, yo la verdad, si bien no dije que era un aporte de mi empresa, ellos sabían que yo había tenido que ver en el tema. Se empezó a sumar gente, hoy en día esa biblioteca funciona súper bien, la cuidan los vecinos de manera comunitaria y resultó en que me han llegado una cantidad de pedidos Ujú. dentro de mi propia zona que la verdad me tienen al trote con el trabajo. Ah, ya. Entonces, pero funcionó muy bien a partir de eso y como consecuencia de eso mismo surgió la necesidad de hacer un huerto comunitario. ¿Ya? Entonces yo estoy construyendo la meseta donde van a estar el huerto, que lo vamos a poner en el mismo bandejón central y lo van a regar y poner semillas a los distintos vecinos para que cultivemos hierbas que se usan en la cocina, pues la menta, el orégano, el tomillo y todo eso. Y está Perfecto. aquí, va a quedar aquí en la calle para que esté disponible a todos los que quieran. ¿Ya? Y ese concepto ha logrado que la gente vaya aprendiendo muy bien con mi emprendimiento y se ha ido haciendo muy popular y me sorprendió que después de la biblioteca me aumentaron la cantidad de visitas en Instagram, aumentó Veo. la cantidad de clientes, la cantidad de pedidos, ha sido impresionante cómo ha ido creciendo. Buenísimo, Eso, buenísimo. Felicitaciones. Bueno, gracias. ahí técnicamente, claro, ahí tienen un gran ejemplo. En el caso mío también es muy parecido. O sea, en el fondo, hay que entender que hoy día las comunidades entienden que uno cede, da cosas y se reciben cosas, pues. Y en el fondo, cuando las cosas no son calculadas, evidentemente hay que dejar que las cosas fluyan. Por eso yo decía, las comunidades son súper importantes, al igual que todo el estudio. Por eso es súper importante que siempre lo que ustedes hacen se mantenga en el rigor de lo que ustedes quieren. O sea, no es raro que en este caso el emprendimiento de Vilma se llame Revolución Arte, entendiendo justamente lo que está haciendo. O sea, es ser consecuente en el fondo. Suena lógico.
Así que, importante eso, súper importante. Así que, bueno, siguiendo y tomando ese gran ejemplo y felicitando a Vilma por eso, lo encuentro extraordinario. Así que, muy, muy bien por ese lado. Hablamos durante el camino, ya. Aquí vamos a empezar a hablar un poquito de cómo vamos a ir ocupando la herramienta y yo en este último episodio les dejé todas las herramientas totalmente ordenadas, cómo se deben hacer, las preguntas que ustedes deben hacerse y cómo las van a ir aplicando, ¿ya? Y de alguna manera nosotros vamos a quedar relacionados porque el próximo jueves yo voy a ver esto con emprendedores en tiempo real y vamos a hacer el ejercicio en tiempo real. Así que los dejo totalmente invitados para que lo vean. Alguien no puede entrar. Déjenme ver si puedo ayudar a esta emprendedora porque fome que no se queda fuera de la última clase. Deme un segundito. No puedo escribir y hablar al mismo tiempo, por eso me quedo callado. Y le vamos a reenviar el link. Ya, muchas gracias por su comprensión. Vamos a ver si puede entrar Sandra, creo que era. Ya. Entonces lo que vamos a hacer va a ser interlazar la tarea. Ahí llegó. La tarea que les voy a dar para que a ustedes les vaya bien y para que ustedes tengan lo más cercano probable y ojalá puedan convertir todos sus sueños en realidad, que es lo que más les deseo, así como yo en cierta forma lo hago todos los días, es que hagan este ejercicio, ¿ya? Si no lo han hecho, porque probablemente hoy día calcular un punto de equilibrio sin haber hecho todo esto es totalmente difícil y mi curso, como está destinado a las finanzas, evidentemente, esto que estoy haciendo aquí y esta primera 45 minutos, me tomé 45 minutos para explicarle algo que yo no debería explicarle, pero es totalmente necesario para yo poder hacer lo mío, que viene a rematar solamente esta parte que es súper importante a ustedes. Les dije entonces que esto era súper importante porque son ustedes. Ustedes conocen a quién quieren llegar, conocen su mercado, van a definir, van a segmentar, saben si quieren trabajar con jóvenes, con viejos, con adulto mayor, saben si quieren ser transversales. Eso es un análisis de ustedes. Esa segmentación y ese mercado evidentemente tiene una repercusión en los precios y esos precios que ustedes quieren o pueden cobrar o los que pueden llegar a cobrar tienen relación con la competencia. Al entender todo eso, ustedes van a entender si son empresas que van a vender cosas puntuales, cantidades mínimas, si a lo mejor quieren vender por volumen. Yo tengo una empresa que tiene contabilidades que empieza desde 25.000 pesos. Eso significa que para yo contratar a alguien, imagínense, una contadora que trabaja con nosotros gana 600.000 pesos, más imposiciones. Imagínense todo lo que tengo que vender para que ella pueda tener su sueldo, pero yo vendo bajo demanda. ¿Por qué? Porque estudié mi segmento, hice un valor agregado, capté cómo funciona la competencia y por ende yo me lanzo a vender 20 mensualidades todos los meses. Ese es mi norte. De esa manera yo lo hago. Eso es lo que más o menos nosotros tenemos que saber. ¿Cuál es mi valor agregado? Mi valor agregado es que entrego cosas que otros no entregan. Yo normalmente le estoy diciendo a la gente cómo le va. Ese es el diferenciador como para que ustedes lo puedan ver. No es por ser autorreferente, pero es para que ustedes más o menos lo puedan ir como considerando o tomando como un ejemplo. Y con eso, como les digo, yo marco mi diferenciador. ¿Cuál es mi diferenciador? Pucha, en mi caso, yo estoy enfocado 100% a emprendedores en etapas iniciales que probablemente no tienen para pagar una contabilidad grande y yo le doy herramientas de desarrollo que el resto de los contadores no les da. Ese es mi diferenciador. Ya, ellos saben cuánto están ganando, saben si están perdiendo. Hay asesoría 100% todo el día, no, no todo el día, o sea, entre las 9 y las 6, pero ahí ellos pueden ir cotejando conmigo preguntas y es como que estuviéramos conversando y estuvieran como una charla eterna. En el fondo esa es la idea, ¿ya? Y ahí hay una cantidad de contadores con diferentes experiencias que les va ayudando a la gente. Así que
De esa forma ustedes pueden diferenciarse. Una vez que yo tengo claro lo que quiero hacer, ya, yo quiero ser un contador revolucionario que quiere vender contabilidades baratas, etcétera, etcétera, yo tengo que entender cuál es mi punto de equilibrio. Solamente para que lo veamos, porque dado que ya hemos visto el punto de equilibrio, esto es solamente un repaso para poder ir entendiendo cómo vamos a ejecutar cada paso y por qué yo se los dejé en el orden que se los dejé. El punto de equilibrio, entonces, que ahora van a quedar todo en orden y ustedes lo van a poder ver sin ningún problema, es técnicamente la forma en la cual yo voy armando los costos de mi empresa para entender cuánto debo vender. Punto número uno, como punto de equilibrio, para saber cuánto debo vender para que la empresa subsista y exista. Ya bajo ese punto, ya entendimos, según lo que hemos conversado, que estaríamos bajo la pérdida. Por otro lado, está la venta mínima, que la venta mínima es básicamente llegar al punto de equilibrio y lograr un beneficio, es decir, ganar lo que yo pretendo ganar de la empresa. Ahí yo, como les decía, lo le he repetido varias veces, les aconsejo que sus sueldos o el dinero que ustedes retiran esté dentro de los costos. De esa manera, ustedes pueden solicitar un beneficio que esté fuera de la operación. ¿Ya? Entonces, así ustedes entienden que su dinero debe estar cubierto y este beneficio que está acá abajo, que lo vimos varias veces, de hecho subí el último video, para el que no lo ha visto, lo subí ahí también le avisé por WhatsApp. Esta es la plata que sobra, ¿ya? Esta es la plata que queda para el ahorro, ¿ya? Y que después probablemente vamos a tener que también invertir un poco en impuestos, pero es la plata que queda para el ahorro. Si nosotros podemos poner dentro de los costos fijos el dinero, vamos a ver que el beneficio es lo que nosotros necesitamos. Acá, como les decía, una de las cosas que yo hablé en el punto de equilibrio súper importante es que ustedes traten de respetar las entidades económicas que puede dividir la persona de la empresa y de esa manera ustedes van a poder tener una empresa sana, sin ningún problema y que van a estar ustedes normalmente testeando para saber si puede generar el ingreso que ustedes necesitan y pedirle un delta, pedirle que le genere algo más. De esa manera, ustedes están asegurando la subsistencia. Como les decía yo, nada es impositivo. Ustedes pueden llegar al punto de equilibrio y decir con esto estoy bien, pero creo que la subsistencia de un emprendimiento y estar preparado radica también en poder tener considerado este sistema como de ahorro de beneficio adicional, que podría ser que en algún momento ustedes se puedan reinventar, hacer otra cosa, etcétera, 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 como más adelante nos pueden indicar los números. Por eso es el ejercicio general de lo que estamos haciendo. Y acá estamos en una etapa preventiva. ¿Ya? El punto de equilibrio yo diría que pertenece a una etapa preventiva. Por otro lado, viene una segunda pregunta y todavía la empresa no empieza. ¿Podré sostener la operación? Y esto igual es finanzas, por si acaso. ¿Ya? ¿Podré sostener la operación? ¿Cómo puedo saber yo si puedo sostener la operación? Lo que yo aquí le hablé que era importante era entender, según cómo nosotros trazamos el destino de nuestra empresa, habiendo elegido un mercado, un segmento, un precio y un diferenciador, nosotros vamos a ver cómo finalmente y a quién le estamos vendiendo. Desde acá viene otra etapa preventiva que sería el flujo proyectado, que también lo vimos, y lo que hace el flujo proyectado es un poco definir cómo se va a mover el dinero de la empresa. Y aquí vienen varias operaciones que ustedes van a tener que saber definir y entender a través del tiempo. ¿Cómo compro? ¿Cómo vendo? Por ejemplo, podríamos tener empresas que venden al contado, ¿ya? O sea, que vende y le pagan de inmediato, pero que compra a crédito. Y eso significa que va a haber que tener un cuidado en tener un control a largo plazo de las deudas que tenemos para entender que no todo lo que está en la caja es de nosotros. Entonces, el flujo proyectado, en este caso, tiene como misión entender qué es lo qué es lo que yo pretendo hacer con el dinero o cómo lo voy a distribuir o entender cómo lo puedo ir sacando antes de que me paguen la primera venta. O sea, en el fondo es como decir, acá voy a abrir el flujo, también está dentro de lo que vamos a enviar hoy día, así que perdón, hoy día sí o sí van a tener todos
todos los documentos en una sola entrega. Los voy a mandar todos juntos para que estén todos en una sola entrega. El flujo proyectado, por eso puse proyección de ingreso y egreso, es técnicamente cómo yo creo que van a llegar los dineros y cómo yo puedo decir que los voy a gastar. Por ejemplo, acá en el caso de gastos, uno podría poner dentro de los otros, por ejemplo, el pago de proveedores. Y si el pago de proveedores no se va a producir en el mismo mes que yo genere mis primeros ingresos, yo debería irlo tirando a través del tiempo. Y de esa manera, en la parte final, yo sabría cuál es la liquidez que tengo a largo plazo y cómo puedo ir sacando dinero a largo plazo. No podemos hacer un ejercicio porque si no, no vamos a entender el hilo conductor de todo esto y nos vamos a demorar mucho. Pero, como esto ya lo vimos, voy a imaginar que yo, para poder hacer todo lo que estoy imaginando, voy a tener que considerar, por ejemplo, arriendos futuros de 350.000 pesos. Y voy a generar que aquí tengo un pago de publicidad, por ejemplo, por 500.000 pesos. Acá lo que va a suceder es que probablemente yo en mi primer ejercicio tenga 560, o sea, mi percepción sea que tengo 567.000 pesos para sacar de mi caja. Pero si me voy a mirar octubre, me voy a dar cuenta de que si yo llegase a sacar esos 567.000 pesos, inclusive el próximo mes voy a tener una deuda de 233.000 pesos. Entonces, si yo empiezo a mirar mi flujo con estas variables, me voy a dar cuenta de que yo, como les dije en algún momento, tengo que subvencionar una cantidad de meses para entender que va a llegar un momento donde yo podría recién llegar a sacar dinero. ¿Qué aterrizaba esto? El costo del proyecto. ¿Ya? Entonces, el costo del proyecto, técnicamente, en este caso, cuando es un flujo proyectado, sería el monto máximo que yo reflejo en, en la proyección. Es decir, lo máximo que yo voy a necesitar según esto en algún momento son 233.000 pesos. Si yo tuviese esos 233.000 pesos, significa que yo tendría un ejercicio positivo, ¿ya? Les voy a demostrar haciendo lo siguiente. Me voy a imaginar que aquí voy a vender 235.000 pesos más. ¿Ya? Me voy a ir rápido. Ya. Si se dan cuenta, ahora no tengo negativos. Y básicamente es por eso, porque si yo hubiese sacado el dinero me va a faltar. Si yo entiendo que ese monto negativo, máximo negativo, que me sale al final del flujo, es el que yo voy a necesitar, sé inmediatamente, ahí voy de nuevo, resultado base neta, voy a entender que durante todo el mundo que podría estar con números negativos, el monto máximo que me aparezca ahí es el que yo voy a necesitar inyectarle a la empresa. Entonces, cuando yo hago esto, estoy proyectando una cantidad mínima de ventas, estoy provisionando una cantidad de sucesos y entendiendo, en este caso, que voy a necesitar por lo menos 235, 250.000 pesos para partir. O sea, ya partí metiéndole capital a esta cosa, ¿ya? Entonces, eso es lo que finalmente nosotros hacemos con un flujo de proyección. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer técnicamente es ir imaginándose o ir viendo cómo ustedes deberían ir recibiendo los dineros. Aquí no existe una regla, ustedes se lo pueden imaginar, pueden ir vendiendo, proponerse vender 100.000 pesos más todos los meses, pueden proponer ir vendiendo cantidades todos los meses, depende básicamente del emprendimiento que ustedes tienen. Emprendimientos con mensualidades como las mías hay muy pocos, entonces básicamente lo que ustedes deberían hacer acá es ir técnicamente solamente cambiando los valores, pues no tomar, por ejemplo, en consideración ese monto que yo tengo aquí, llevarlo a cero, porque eso que hice yo recién es porque yo pienso en una mensualidad, pero este es el flujo proyectado normal. Y ustedes lo que deberían decir ya en octubre, el mes de octubre voy a vender mis primeras 150.000 pesos. Y abajo empezar a anotar
todo lo que conlleva haber tenido esos 150.000 pesos. Después gradualmente pueden decir voy a vender 150.000 pesos más y así sucesivamente según su proyección. Y esta proyección, en algún momento, tiene que llegar a ser coherente con el paso anterior, que es el punto de equilibrio. Entonces, a medida que ustedes vayan proyectando la venta, tienen que llegar a un momento ideal, supongamos 1.000.000 de pesos, donde ustedes saben que a partir de este mes pueden hacer todo lo que ustedes planearon en el punto de equilibrio. Los primeros meses, donde ustedes están pensando cómo llegar al punto de equilibrio y proponiéndose metas, ustedes deberían ver cómo pueden lograr lo que deben lograr con menos recursos. O sea, ya saben cuál es su mundo ideal, ustedes acá empiezan a proyectar poco a poco el crecimiento. Este es el normal flujo que se le pide a cualquier empresa. De hecho, para efectos a veces de temas que tienen que ver con Corfo, se piden proyecciones o flujos de este tipo, que finalmente cuánto usted pretende vender a través del tiempo, cómo necesita la plata gastarla, etcétera, etcétera. Así que de esa manera ustedes pueden tener un ítem súper importante a considerar y probablemente van a poder saber, como les decía, cuando ven el total neto al final, cuánto es el monto que ustedes deberían subvencionar. De hecho, al mismo tiempo de saber cuál es el monto neto que podrían subvencionar, también a través del transcurso de este resultado neto, también van a poder ir sabiendo, bueno, ahí modifiqué, pero en el fondo ustedes podrían saber cuánto es lo que van a poder ir ganando a través del tiempo acumulado, ¿ya? Por eso yo les decía que es súper importante incluir su sueldo dentro de esta planilla, porque así lo que va a quedar abajo va a ser solamente lo que ustedes van a poder ahorrar o van a poder lograr fruto de la utilidad de su empresa, ¿ya? Así que también es otro archivo súper importante de trabajar. ¿Quieren hacer una operación completa conmigo de este tipo? Próximo jueves a las 20 horas. ¿Ya? Ahí al final, como les dije, les voy a dejar mis redes sociales para que se inscriban, trabajen conmigo y hagamos este ejercicio. Mientras tanto, trabajen en la idea inicial, ¿ya? Trabajen en el mercado, trabajen en todo lo que tienen ustedes que ver para poder llegar a tener los datos que necesitamos acá. Y si alguien lo quiere dejar conmigo, está totalmente invitado, compartimos pantalla y ustedes pueden mostrar sin ningún problema el trabajo que tienen ahí, ¿ya? De hecho, quiero hacerlo de esa manera. Eh, Le recuerdo a las personas que estuvieron entrando después que por favor me dejen en el chat su nombre completo o su nombre para yo poder después poner al día el listado de la gente que asistió sin necesidad de quitarles más tiempo de trabajo, ¿ya? Así que por favor déjenme en el chat su nombre. Habemos 16 personas, así que necesito 16 nombres, ¿ya? Ya, entonces dijimos que nos habíamos propuesto una idea, definimos que la vamos a llevar a cabo, estamos considerando cómo llevarla a cabo y estamos proponiendo la idea y por otro lado estamos pensando cómo sostenerla a través del tiempo, ¿ya? Pensando en cómo nos van a pagar, cómo vamos a pagar nosotros, los gastos en los que vamos a incurrir, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay desfases de meses, los vamos a desfasar para poder entender que no puedo tomar un dinero mientras el resultado hacia adelante sea positivo y yo entienda que puedo sacarlo. De esa manera puedo saber que si comienzo un emprendimiento hoy día en octubre, a lo mejor no puedo sacar dinero hasta enero, pero si vale la pena el esfuerzo, lo puedo llevar a cabo. Estoy proyectando mi operación. Después viene una pregunta que tienen que hacérsela y es ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Por qué? Se propusieron una idea, proyectaron cómo hacerla. Ahora la pregunta es, porque estamos en un proceso de aprender, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Lo proyecté bien? ¿Lo pensé bien? ¿Funcionó todo según mi estudio de mercado? Ya, los invito a conocer algo que es muy parecido al anterior, que es el flujo de caja efectivo. Yo en mi caso particular, tengo un flujo de caja efectivo. ¿Por qué? Porque acá yo voy anotando lo real. Es decir, si ustedes ya están usando el flujo de caja proyectado, aquí no van a tener ningún problema
El único diferenciador es que el flujo de caja efectivo va a ir graficando o va a controlar que a mí no me falte dinero en el mes. Entonces acá lo que yo hago, que se ve exagerado, pero en realidad tiene que ver en realidad con cumplimientos de cosas. Y esto tiene mucha relevancia con las personas que van recibiendo dinero, por ejemplo, todas las semanas y que tienen que ir controlando no tentarse y gastarla en la semana. Y por otro lado, a los que vendemos con hitos mensuales, por ejemplo, a mí me pagan mucho los primeros 10 días y los últimos días. Entonces yo no sé cuánto me van a pagar los primeros días, 10 días, ni cuánto me van a pagar los de los últimos días. Entonces, para que a mí no me falte dinero, lo que yo hago es hacerlo mensualmente. Evidentemente, a medida de que yo pueda o respete el concepto de lograr una utilidad y pueda ir juntando dinero en el banco, yo podría evidentemente irme despreocupando cada vez más porque sé que existe dinero. Pero en este caso, que este es el caso de una empresa, por eso les quise mostrar este caso, yo lo hago de la siguiente manera. Ustedes pueden utilizar este flujo, no hay ningún problema, le cambian la fecha, van a quedarle la semana, no hay ningún problema, lo pueden utilizar. Hay otros flujos, pueden buscar flujos de caja real o flujo efectivo de caja, donde ustedes puedan a lo mejor tenerlo por mes. Existen muchos en internet para verlo, eh, pero yo lo hago de esta manera porque dado que yo tengo compromisos mensuales, como por ejemplo, por eso lo hago de manera semanal, perdón. Yo tengo que pagar IVA, yo tengo que pagar Previred, yo tengo que pagar sueldos. Y todo eso pasa en semanas distintas. Entonces yo tengo que saber, por ejemplo, si en la segunda semana tengo el dinero que está destinado, en este caso para Previred. Tengo que saber si tengo el dinero destinado en la semana que sigue para pagar, en este caso, los impuestos. Tengo que saber si la semana que sigue tengo dinero para pagar los sueldos. Entonces es una herramienta que probablemente ustedes hoy día la puedan ocupar eh, en base a mensual, ya porque probablemente solamente manejan sus propios dineros, pero les quiero comentar que a medida que ustedes vayan creciendo, van a tener que implementar más herramientas de control para no tener quiebre de flujo. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que pasa? Yo debería mantener mi flujo semanal proyectado, o sea, en cumplimiento, porque esto ya son cosas reales, en cumplimiento, de manera que yo sepa que la operación está cubierta. Entonces, acá, lo que yo tengo que ir haciendo, esto puede ser mensual, lo que yo tengo a partir de acá hacia adelante, para que más o menos se entienda, y por qué yo le llamo real, lo que yo tengo desde la columna marcada en oscuro hacia adelante son cosas que yo sé que van a suceder. ¿Ya? Entonces, si yo no tuviese ventas, yo pondría cero y sé que tengo que partir vendiendo desde cero. Y de esa manera me autoimpongo lo que yo tengo que vender. Pero, por ejemplo, si yo tengo contratado, yo ya sé que por siempre ese compromiso existe. Entonces, mi batalla es llegar en este rango de un mes a tener números positivos en el mes para saber que puedo llegar al que sigue. ¿Ya? Esa es la lógica. Como les decía, esto ya tiene que ver con cosas que vayan pasando en la realidad y son parte de lo que el jueves a las 20 horas voy a ver en una emisión especial que va a durar 2 horas fijo de este tema. Pero quiero que les quede en la retina que debe existir un flujo real en algún momento del tiempo, que significa tener un buen control del dinero, básicamente. Y eso se logra sabiendo cuáles son mis compromisos del mes y saber cuánto es el dinero que tenga. Cuando yo sé cuánto es el dinero que tengo, el compromiso que tengo, recién voy a poder pensar en tocar la caja para otros motivos. Por eso reitero que es súper importante que ustedes no mezclen las entidades, sino que las vayan trabajando en conjunto. Entonces ustedes deben involucrar su sueldo dentro de las operaciones. Si ustedes tienen un flujo de caja efectivo, por ejemplo, voy a hacer alusión a eso, ¿ya? Si ustedes tienen un flujo de caja efectivo y están con el resultado en contra, como yo le acabo de mostrar en este flujo en particular,
están con un resultado en contra, la decisión que ustedes podrían tomar es ver qué hago, qué muevo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, pues, vamos a simular que este es el sueldo de nosotros. Oh, voy a sumar mi sueldo. Entonces, yo no dejé de pensar en mi sueldo, solamente que estoy pensando que me lo voy a pagar la otra semana para poder pagarle a toda la gente que está acá. Voy a mirar de nuevo. Sigo en negativo. ¿Qué puedo hacer ahora? Voy a hablar con la señora del arriendo, en mi caso, en mi ejemplo, voy a hablar con la señora del arriendo y le voy a decir si le puedo pagar la otra semana. Listo, lo muevo. Voy nuevamente a mirar el flujo. Me faltan 63 lucas, ya es mucho más fácil poder ver Profe, que hago 63 lucas. ¿Sí? algo pasó, creo que alguien está compartiendo. Ah, no, ya no. Alguien había compartido su pantalla al parecer. Ah, pero ¿puedes ver la mía ahora? Ahora sí, profe. ¿Sí? Hoy de veras, Sí, yo también, yo me perdí de mí mismo. De veras, tienes razón. Eh, déjame ver. Pero tú ves la pantalla, ves el Excel, porque yo no lo estoy viendo. sí, pero tuve que volver a ponerlo porque se había corrido de pantalla. A ver, déjame, voy a hacer algo que no debería hacer, pero para el beneficio de todo, la voy a bajar, Profe, la voy a bajar no a se ve el velocidad. Excel. Sí, si algo raro pasó, yo tampoco la veo. La voy a compartir de nuevo. No sé Digo, si, no. no sé si fue algo que yo hice, pero no creo no haber tocado nada. No, lo que sucedió fue que Angélica puso compartir Sí, sí. presentación, fue eso nomás. Ah, ya. Angélica, entonces salga el tiro de aquí. No, sí salí. Lo que pasa es que quise entrar al Excel porque algo me pasó y se borró Ah, y ya. no supe cómo hacerlo. Entonces dije, ¿será que? Y apreté. Sorry. Ya no, expulsada. Gracias. No, Ya, ahí ya, pero estamos. igual no el Excel. No, no se preocupe. Ahí después. Ya, Ya, entonces les ya. recuerdo, aprovecho que están aquí, aprovecho de recordarles este momento chistoso, de que pongan su nombre, por favor, ¿ya? Para que no se me pase. Ya, entonces yo estaba hablando de que básicamente puedo empezar a mover cosas y yo acabo de mover un sueldo de alguien, acabo de mover el arriendo de alguien para poder ir mejorando la operación. Entonces, en realidad, el poder tener enumerado, una cosa son estos archivos. Estos archivos básicamente sirven porque después pueden canalizarlo con otro, amarrarlo y tener resultados y tener estadísticas, ¿ya? Pero en realidad ustedes inclusive podrían tener un cuaderno donde estén las obligaciones contra lo que ustedes tienen y podrían llegar a exactamente lo mismo que tengo yo. Lo bueno que tiene este formato, como les decía, es que pueden trabajar en un mes en particular y de esa manera, de manera visual, como lo hice yo, pueden empezar a mover cosas de un lado para otro. Entonces, básicamente, esa sería como la gran consecuencia que tiene el sistema. Entonces aquí se dan cuenta que de donde yo tenía casi 1,5 millones de problemas, solamente con tomar un par de decisiones lo corrí más adelante. Y no es que me deje de pagar el sueldo ni nada, sino que lo que estoy diciendo, ya, mi sueldo va más para adelante y tengo que ponerle mucho power a la próxima semana. Y normalmente uno puede conocer la semana que viene con una anticipación. Y finalmente la lógica es que al final de la semana yo venga a mirar si todos los hitos que yo calculé en la semana 1, 2, 3, 4 se fueron cumpliendo o si tengo que seguir corriendo cosas hacia adelante. Puede que hayan cosas que no vayan pasando. Por ejemplo, no sé, pues hablé con un cliente y el cliente me dijo la próxima semana te pago y no me pagó en la semana 2, me pagó en la semana 3. Lo que habría que hacer es tomar ese monto, correrlo a la semana 3 y ver qué resultado me da en la semana número 2 aquí en la parte donde estoy en resultado acumulado, para ver qué decisión tomo. La lógica es no tener problemas. Por ejemplo, si en algún momento nosotros tuviéramos proveedores y vemos que alguien no nos pagó, tú ya desde la semana 1 podrías tomar el teléfono para decirle al proveedor que no le vas a pagar la próxima semana. Y es muy diferente a no pagarle o darle una explicación posterior, porque evidentemente ese tipo de cosas hacen que la operación sea más difícil. Así que en realidad, desde ese punto de vista, es sano poder llevar a cabo este tipo de operaciones. ¿Ya? Así que es un consejo.
para que lo lleven a cabo. Como les digo, yo voy a hacer algo exclusivamente de esto y voy a hacer el ejercicio real el próximo jueves. Así que si pueden darse un tiempito después de tomar 11 el día jueves en la tardecita, nos podemos juntar a revisar esto de hecho voy a invitar a un par de emprendedores para que revisemos sus ejercicios. Así que si en una de esas uno de ustedes quiere estar trabajando conmigo, lo invito. Va a ser va a ser por Facebook y yo voy a estar en una plataforma donde voy a poder compartir con un par de personas para poder hacer estos ejercicios y verlos de manera real. Como les decía, la tarea para ustedes, que podemos verificarla ahí, es que revisen muy bien de qué se trata su negocio, el mercado y las cosas que tienen que meterle al punto de equilibrio para empezar. Profe, ¿y cómo nos enteramos cuándo va a comenzar la cuestión de Facebook? ¿Cómo es la cosa? Ya, esto todo tiene una trampa por Orlando. O sea, al final yo les dejé mis redes sociales y ustedes me tienen que seguir. Entonces, si yo subo los seguidores, Ah, ya. subo la visualización, en una de esas me vuelvo youtuber. Así, pero al final están las redes sociales. Yo creo que hoy día en la tarde voy a agendar los dos eventos. Así que básicamente pues síganme en las redes y yo de todas maneras voy a tratar de agendarlo luego, ¿ya? Para agendarlo, ustedes saben que esta cosa es marquetera, pues igual tengo que pedirle a alguien que me haga la gráfica y todo el cuento una vez que lo tenga ya agendado, se los copio en el WhatsApp, ¿ya? Pero mientras tanto, igual van a quedar mis redes y ahí ustedes pueden ir viendo. Después de entender qué es lo que debo considerar, de saber cómo voy a sostener la operación pensando en cómo van a ir las cosas, después aterrizándolo a saber si todas las cosas que planifiqué se están cumpliendo en razón a lo que yo proyecté, a la realidad, me voy a ir a otro tema que tiene que ver que esté todo bajo control. ¿Cómo puedo saber yo, como emprendedor, de manera fácil, sin tener que incurrir en grandes costos para poder saber si mi empresa va bien, va mal, va más o menos? Yo le hablaba de que existían formatos de planificación de recursos. ¿Qué es la planificación de recursos? Básicamente tener un par de herramientas que nos vayan diciendo de alguna manera no invasiva cómo va nuestro negocio. Entonces, en este sentido, yo personalmente debo aceptar que yo me voy a camisetear completamente con uno de mis partners, que de hecho van a estar en mis charlas, uno de mis partners, para que lo conozcan, que es RPyme. RPyme, les hablé el otro día, de hecho está en el video anterior, para no ahondar, sino que simplemente para entender el transcurso real de las cosas, y aquí donde mi partner RPyme va a entrar a conversar con nosotros de manera bien fuerte. Existe esta plataforma, que esta plataforma arribita dice simplificamos tus finanzas. ¿Por qué dice simplificamos tus finanzas? Porque es una herramienta de gestión de empresas. Es decir, controla todo lo que yo le estoy diciendo que tienen que planificar. Entonces, para lo que estamos haciendo es espectacular. Funciona con una integración automática con impuestos internos. Eso significa que ustedes no tienen que teclear nada. Ya, no tienen que poner, me llegó la factura tanto, ni ingresarla, no, se ingresan solas, ya, se ingresan solas, las compras, las ventas, si alguien les hace boletas de honorario, si alguien tiene empleados o colaboradores, me gusta más la palabra colaboradores en realidad que empleados, eh, gente que trabaja con ustedes, RPyme también esa información la baja de manera automática. Entonces, de esa manera, ustedes, una vez de haberse inscrito, que algunos de aquí vi que se inscribieron, es súper rápido. Es súper rápido y el soporte es súper bueno, porque normalmente rápidamente les piden, les dicen que se pueden juntar con ellos para saber qué tienen que hacer. Y acá uno lleva sus controles, pues. Entonces yo sé lo que he facturado hasta el momento, que aquí yo me doy cuenta inmediatamente que las personas que trabajan conmigo no han facturado todo. La deuda que hay históricamente de clientes para conmigo, de esa manera sé cómo está funcionando la cobranza, ya vamos mejor. O sea, evidentemente estamos trabajando en finanzas sin haber hecho casi nada. El módulo gratuito, porque también, eso me faltó decirles, que esta es la modalidad freemium, porque existe una modalidad pagada,
Pero la modalidad freemium ya es bastante buena y existe un módulo de informes. Y en este módulo de informes están los informes básicos, por ejemplo, donde se integra solo esta información. La información de ventas, la información de honorario y la información de proveedores. Y de esa manera, si ustedes solamente tienen esos movimientos, ustedes acá abajo pueden saber cómo va la empresa y la utilidad que tiene la empresa. Entonces, de esta manera, empresas como la mía, que probablemente no hice más que enrolarme con ellos, puedo saber que a la fecha, septiembre, yo llevo 20 millones de utilidad. Ya, evidentemente aquí faltan mi sueldo y cosas que yo tengo que considerar porque esta es una empresa, no es la empresa en la que yo trabajo, ya, por decirlo de una forma, no es donde me pago el sueldo, pero yo sé que esta empresa gana 20 millones. Entonces se dan cuenta que de esta manera yo sé cómo le va a la empresa, sé qué impuestos va a pagar mi empresa, ya sé, según lo que vimos en la gente que pudo entrar a la última clase que di, que no tenía que ver con Juno, sino que era una clase de nosotros, hoy en día hay que considerar que si van a pagar impuestos, el 10% de lo que está ahí no es mío, porque voy a tener que pagarlo en impuestos, pero yo ya puedo hacer toda esa operación. Y simplemente me enrolé en un programa. Además, este sistema, para poder llevar el control que yo les mostré acá arriba de lo que me deben, en su modalidad gratuita, les permite a ustedes, aquí en facturación, que hay un listado, después si conversas con los chicos de Repime, ellos les pueden enseñar de manera más entretenida y mejor que yo cómo se usa el sistema. Yo básicamente lo que trato de decirles es transparentarles qué cosas se pueden hacer. Aquí en esta parte del sistema lo que ustedes pueden hacer es, por ejemplo, ir dando por pagada las facturas. Entonces, de esa manera, ustedes en algún momento pueden decir, chuta, ¿quién me debe? Y van a buscar las pendientes y ustedes saben con un clic por vencer quiénes le deben. Y aquí hay categorías, pues por vencer significa que les vendí pero todavía no les debo cobrar. Vencidas, listo, voy a llamar a todos los vencidos porque esta es platita que la puedo transformar en dinero. Y listo, empezamos a llamar, empezamos a preguntarle a esta gente cómo estamos, qué es lo que ha pasado, por qué no hemos tenido el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es una muy buena herramienta para las finalidades que serían, en este caso, cómo planificar, cómo hacer el control de nuestra empresa bajo la planificación de recursos. Ojos cerrados, para mí, váyanse a Repime o prueben a Repime, es gratuito, así que en realidad no hay nada que perder con probarlo y podría ser, como les digo, el respaldo a todo lo que vimos delante. ¿Quieren saber si el punto de equilibrio está logrando el efecto que ustedes quieren? Listo, pues Repime, hacen las cosas que tienen que hacer, se van a ver el resultado y van a ver si el margen de utilidad está conforme, por ejemplo, a lo que ustedes planificaron, si están ganando mensualmente lo que ustedes esperaban. Y si no lo están ganando, ya saben, pues, reiniciar, pues, volver al punto de equilibrio, ver qué es lo que está fallando para poder ir mejorando poco a poco la efectividad de lo que nosotros estamos haciendo bien o mal. Porque si se está haciendo bien, hay que depurarlo y tratar de hacerlo mejor. Si se está haciendo mal, hay que corregirlo para poder volver al centro neurálgico de donde nosotros empezamos a hacer esto. RPyme también cumple con una característica súper especial y es que es una especie de gestión de cosas que son los CRM. No es un CRM completo. El CRM para el que no está familiarizado con el concepto, es un facilitador de comunicación entre el cliente y el proveedor, en este caso nosotros, entre nosotros y nuestro cliente. Entonces, por ejemplo, RPyme lo que hace en este caso, como pensándolo desde el punto de vista del CRM, ustedes pueden automatizar la cobranza. Entonces ustedes podrían cobrar sin necesidad de tener que estar gastando tiempo. Miren, les voy a mostrar algo que probablemente les pueda interesar, sobre todo a los que facturen. ¿Qué significa CRM? Es un gestor de clientes. En realidad el concepto es en inglés. Ah, El concepto es en inglés. Entonces, el concepto de CRM es Customer. Pero déjame ver la definición.
original. Pero en el fondo la forma y la dinámica en la que tú te pones en contacto con los clientes. Acá Ya. está, Customer Relation Manager. En el fondo es como un... Es una herramienta que te permite mantener la relación con la persona que te compra, con el cliente básicamente. Entonces, por ejemplo, acá en lo que el RPyme es bueno, en ese tipo de relación, es que existe, por ejemplo, que esto a algunos les va a gustar, sobre todo, como te digo, a los que hacemos facturas. Lo voy a hacer en tiempo real. Mira, por ejemplo, acá me voy a ir a las vencidas, que son las facturas que a mí me deben. Yo acá, por ejemplo, podría irme donde un cliente, apretar este simple botón y cobrarle a través de una notificación. Entonces te das cuenta que no le podrías cobrar en la noche. No tendrías para qué estar ocupando tiempo tuyo, en el fondo, de ustedes, para poder hacerlo. Porque básicamente lo que hace es un correo bastante simpático, que ustedes lo pueden inclusive mejorar. Y voy a poner mi correo, sí, porque si no, este cliente me va a decir que le vivo cobrando y ya les cobré ayer. Entonces lo que hace este sistema es, ustedes acaban de hacer una cobranza sin hacer nada más que mandar el correo. Entonces les permite tener un control mayor a distintos horarios, no es necesidad que estén todo el día. Voy a entrar a mi Gmail solamente para que lo vean. Y esa es una de las razones también por la que me gusta RPyme. Y sobre todo que sea gratis. O sea, encuentro que es un gran aporte al emprendimiento el que sea gratis. ¿Y Entonces qué quiere acá, decir hasta 12 usuarios? perdón, ¿Qué quiere decir hasta 12 usuarios? y que puedes tener hasta 2 usuarios. O sea, podrías tener tú y 12 personas más trabajando al mismo tiempo y no hay Ah, problema. ya, pero la cantidad de deudores puede ser cualquiera. No, lo que tú tengas. Lo que Ya. tú tengas. No, no, Ah, no, ya. no tienes problema con eso. Entonces, acá acaban de cobrarle asesorías y servicios Geomodel la factura que yo debo. Entonces me llegó. Entonces aquí, por ejemplo, el cliente, no sé, pues, va a decir, ya te pagué y voy a apretar el botón de informar pago. Y en este caso a mí me informaría que él pagó. Qué Entonces bien. también permite una mejor comunicación entre nosotros. Y lo más importante es que cuando él me envía la información de pago, dentro de los listados me aparecería, no lo puedo apretar porque si lo aprieto en realidad me va a salir el historial, pero acá yo tengo un historial y yo ya sé, aquí por ejemplo sé que el cliente lo leyó. Entonces es súper importante porque mejora la relación efectivamente entre nosotros y el cliente, porque una de dos, o nosotros entendemos que el cliente ha leído 10 veces nuestro correo y no lo está pescando, o el cliente se pone en contacto con nosotros y mejora lo que estamos haciendo. Y acá nosotros sabemos que ya les cobramos. Y acá hay sistemas de pago. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya sé que le estoy cobrando. De hecho, aquí yo ya sé que le cobramos una vez antes. Entonces, eso es importante porque también te queda un historial. Después tú puedes hablar con el cliente, que para eso son los CRM, pues, para tener buena relación con los clientes. Tú puedes llamar al cliente y decirle, oye viejito, chuta, ¿qué vamos a hacer con la deuda? Resulta que te he cobrado y probablemente pueden haber 10 casos y él te va a decir que sí, que no, y aquí está tu historial. Mira, te mandé un correo el 2 del 10 a las 12:21 con 34 segundos donde te dije lo siguiente y pueden ver el correo. Entonces, ese es un sistema de mejora. Entonces, si se dan cuenta, cumple una doble función. Una, les ayuda a gestionar mejor su tiempo y su relación con el cliente, donde hace como esta especie como de CRM o de plataforma de relación con los clientes. Y por otro lado, cumple la función de un RP, que el RP lo que tiene como... un RP es un programa contable. Ese es un RP, un programa contable que mide por ustedes la efectividad de la empresa. Por eso está el grafiquito ahí con el gráfico de torta, que técnicamente es lo que nosotros tenemos que tener bajo control, saber si tenemos utilidad. Por ejemplo, si nosotros planificamos todo para tener utilidad, vamos a Repime, metimos todos los datos y nos damos cuenta que al final estamos en negativo, entremos a analizar qué parte falló del cuento. A lo mejor estamos pagando mucho honorario, a lo mejor estamos comprando más de lo que pensábamos, y etcétera, etcétera, y eso significaría que
vamos a tener que, como les decía, volver a foja inicial y empezar a ver nuevamente qué parte nos falló de todo el estudio que hicimos analítico al principio. ¿Qué tan cerca de lo proyectado? Finalmente, dentro de todo lo que hicimos, las herramientas financieras, si ustedes se dan cuenta, la mayoría son de prevención. Y eso para mí es súper importante haberlo dejado claro en este curso. Y creo que fue una gran experiencia el poder haberlo hecho. Porque, por ejemplo, el punto de equilibrio es una proyección. El flujo proyectado es una proyección, es parte de la parte preventiva. El medir el flujo efectivo de caja, el medir el flujo efectivo que vendría siendo lo que realmente está pasando, aunque no se vea tan así, igual es parte de una parte preventiva. Es parte de saber si lo que estoy haciendo ahora lo estoy manejando bien. Lo proyecté de una forma, ahora tengo que ver si lo estoy manejando bien. Estoy pagando como se debe, estoy sacando los dineros cuando se debe. Las conductas de los clientes son las que yo pensé. Entonces, si se dan cuenta, seguimos en una labor preventiva. El sistema, el RP o el RPyme o el control que nosotros vamos a tener sigue siendo una labor preventiva mientras no lleguemos al hito final, que es el anual, que es el cierre donde se determinan los impuestos, etcétera, etcétera. Pero sigue siendo una labor preventiva. Dejaría de ser preventiva básicamente cuando entendamos que ya no se puede hacer nada. Todo el rato vamos a estar previniendo cosas. Entonces, si se dan cuenta, gran parte de la finanza tiene que ver con control de ustedes. Y lo que nosotros tratamos de hacer a través de este curso es haber dado herramientas que para ustedes de manera fácil puedan ejercer este control. Por ejemplo, un punto de equilibrio. Un punto de equilibrio probablemente es una labor que les lleve, sin tener esta conversa que yo meto entre medio, porque es necesario para entender el mundo conceptual completo, probablemente es un ejercicio que ustedes pueden hacer en 30 minutos tomándose un café o tomándose algo en una noche, de un día sábado cualquiera. Eh, Ir actualizando o proyectar un flujo es un ejercicio que probablemente va a tomar un par más de tiempo, pero finalmente es un ejercicio repetitivo de no tampoco tanto tiempo involucrado. Por otro lado, el ir proyectando la realidad, si se dan cuenta, la realidad es la realidad. Hay que ir solamente moviendo cosas y ir armando un puzzle de tal manera que las piezas vayan encajando y que en ningún momento me sobren piezas y todo quede desencajado. O sea, finalmente sigue siendo un sistema de control o de prevención hasta este momento. Y cuando lleguemos a la etapa final es donde básicamente vamos a ver si todo resultó. Si todo resultó según lo proyectado. Y es donde finalmente van a empezar a aparecer las herramientas que son lo que normalmente el mundo en común conoce como la parte financiera, pero no son la parte financiera. La parte financiera son ustedes trabajando en pos de un proyecto. La parte financiera finalmente termina en esto. En algún momento, RPyme, en este caso, nos va a decir cómo nos fue. Y cuando nos diga cómo nos fue, vamos a ver si todo lo que nosotros proyectamos pasó. Por ejemplo, planificador de impuestos. Nos vamos a ir a un ejercicio súper claro. Hablamos del planificador de impuestos y supongamos que, no sé, pues, voy a hacer un ejercicio súper simple. Yo al final preferí ser contabilidad completa porque no tenía la seguridad de entender bien y sabía que el contador iba a pasar esto o no iba a pasar lo otro y en realidad preferí quedarme en este sistema porque el sistema no pagaba impuestos, ya que era como el gran hito del sistema. ¿Qué va a pasar acá? ¿Se acuerdan mis 20 millones de mi empresa? Ya, pues, los 20 millones de la empresa va a pasar que yo voy a tener que dimensionar si fueron el resultado que yo quería, ¿ya? Y voy a poder evaluar si el régimen tributario que yo elegí cumplió con las cosas que yo, en este caso, también quería. En este caso, me está diciendo que yo tuve
o voy a tener que pagar 563.000 pesos porque usé un régimen en el cual yo me podía ahorrar dinero. Entonces lo que yo hago, y de hecho podría ir haciéndolo de manera paulatina, a medida que Repime o algún sistema que nosotros implementemos vaya generando esta utilidad probable, yo puedo ir viendo cuántos son los impuestos que tengo que ir guardando. Así que en rigor, yo también podría no encontrarme con ninguna sorpresa a través del tiempo, porque si yo veo mis resultados mensuales y el acumulado mensual, yo probablemente podría ir acá actualizando mi planificador y ir sabiendo que, de todo el dinero con el que yo cuento en mi flujo real, hay 563.000 pesos que tengo que irlos guardando, ¿ya? Porque son por impuestos. Y yo los puedo ir guardando sin ningún problema. Y, por ejemplo, la gente que eligió otro régimen, porque en algún momento yo le dije que este régimen era mejor, porque podía bajar la utilidad, etcétera, etcétera. Claro, pues este régimen es un régimen que permite bajar la base imponible a la mitad y donde había que guardar 563.000 pesos, ahora yo debería guardar 2,5 millones, pero entendiendo que este impuesto es recuperable. Entonces, también sé que aquí hay un ejercicio, pero recordemos que este tipo de contabilidad era para poder tratar de entrar a los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final yo voy a recuperar de esos 2,5 millones, voy a recuperar 2,421,000. Entonces, el costo del impuesto fueron 78.000 pesos, en realidad. Y un ejercicio de flujo que va a necesitar que yo tenga que tener 2,5 millones para recuperar 2,421,000. Pero acá yo ya tendría un ahorro de 485.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que podrían hacer ustedes? Ir definiendo también en cada ejercicio, con las herramientas que tenemos, si el régimen que eligieron, por ejemplo, fue acorde a lo que ustedes proyectaron. Entonces podemos analizar resultados. Y al poder analizar esos resultados, nosotros podemos ver, ya, me fue así, esto es lo que necesito. De hecho, como les digo, el planificador pueden ir traspasando la utilidad mes a mes y de esa manera saber cómo se va abultando en cierta forma el impuesto que tienen que pagar al final del año y saber si lo guardan ahora, si lo van a poner después. Y por otro lado, también se podrían replantear el hecho de que, puchas, la embarré. En realidad debería haberme quedado en el sistema que el profe me dijo que era mejor porque yo podía bajar la utilidad a la mitad y ustedes pueden jugar y lamentarse o a lo mejor alegrarse del régimen que tomaron mientras están jugando ahí con los datos que ustedes tienen. Pucha, qué bueno que tengo que pagar 500.000 pesos. Hay mentalidades totalmente distintas. Qué bueno que tuve que pagar 500.000 pesos porque así no tuve que poner 2,5 millones. Como hay otra persona que puede decir, qué bueno que puse los 2,5 millones porque al final igual pagué 78.000 pesos. Entonces, básicamente, eso ya es parte de ustedes y de las decisiones de ustedes. Entonces, las herramientas están, el cómo aplicarlas, el cómo interpretarlas, con todo mi respeto, es una decisión de ustedes y yo no voy a cuestionar ninguna de las dos visiones, sino que simplemente decirle que ahí están las herramientas y ustedes las pueden ocupar, las pueden analizar y pueden ir tomando ustedes las decisiones que quieran. O sea, yo entiendo que muchas veces mucha gente va a preferir tener esa liquidez a entrar en este ejercicio. Y Profe, recuerdo, sí, dígame. tú al principio habías dicho que hasta ayer se podían elegir los regímenes tributarios, Hasta el 30. Anteayer creo. ¿O ayer? antes de ayer. Y Anteayer. eso significa entonces que yo en esta fecha ya no podría conformar una empresa, No, conformarla sí. ¿ya? A ver, lo que pasó. Buen tema. Lo que pasó para no enredarlos con el tema del, del régimen. Lo que pasó fue que las empresas que estaban constituidas antes del 1 de enero del 2020 tenían que tomar la decisión de si se quedaban en los regímenes que les habían sido asignados o se cambiaban. Ellos considerando técnicamente lo que nosotros hemos hablado, que uno paga impuestos, que el otro no paga impuestos, que uno recupera más por los socios, que uno baja la mitad. Con todo ese tema, con toda esa información, uno tenía que tomar esa decisión. Si en este caso tú estás creando una empresa, tú vas a tener 2 meses para decidir
en qué régimen te quedas, pero no es que no puedas crear una empresa ni generar una empresa nueva. Por ejemplo, supongamos tu empresa se inicia hoy día 2 de octubre. Se inicia el 2 de octubre y eso significa que tú a partir del 2 de octubre tienes todo octubre y todo noviembre para decidir en qué régimen te vas a quedar. Si no eliges ninguno, te vas a quedar por defecto en el ProPyme con contabilidad completa. Entonces, ese trecho o ese tiempo que se da es básicamente para tú darle una vuelta, ver todo este tipo de apuntes y decir, no, sabéis que en realidad, como recién estoy creciendo, me quiero quedar con el simplificado, que es el que no paga el 10% de impuestos. Y esa es la decisión que tienes que tomar. Pero no es que, Seba, no es que no puedas iniciar una empresa, sino que simplemente tu empresa va a partir, en este caso, sin un régimen tributario y tú tienes 2 meses para elegir un régimen tributario. Así que no hay ningún problema, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con que tú vas a partir y tienes que tú elegir el régimen ahora. Eso con los mismos datos que hemos visto nosotros a través del curso que hemos dado y que en algún momento también si necesitáis ayuda me avisáis y yo te puedo ayudar ahí a elegir el régimen y todo eso si necesitas darle una vuelta nuevamente. Así que si necesitas ayuda en ese sentido, cuente conmigo, no hay problema. Gracias, profe. Ya no hay problema. Y después de tener los resultados, haber planificado y saber cuál era a dónde íbamos, les recuerdo que dejé un par de archivos, que son estos que están acá, para que ustedes sepan con qué tienen que cumplir. Así que todas las personas que eligieron o no eligieron o se quedaron con los regímenes que tenían, también pueden ir a ver su impuesto interno, ver el cuadro superior, azul, que estaba al costado de su nombre, en qué régimen quedaron. Si quedaron en el régimen D8 de transparencia, que sería contabilidad simplificada, o si ya quedaron definidos en el de contabilidad completa. Si quedaron en el de contabilidad simplificada, ustedes vienen acá nuevamente como para recordar y ustedes le dicen a su contador, ¿sabe qué? Yo hice un curso de tal cosa y esto me pasó a mí en ese momento. Y me dijeron que usted tenía que entregarme obligatoriamente un flujo y ojalá si usted puede generarme estos archivos que están acá. Y si quiere le pasan este mismo archivo. Si en realidad no tengo nada patentado, ni me interesa ser el dueño absoluto de archivos que finalmente facilitan operaciones. Así que tómense toda la libertad del mundo si tienen un contador, pero lo importante es que el contador los deje con un libro o un archivo que finalmente aquí en la parte final diga lo mismo que él ponga en la renta y cumpla la función que tiene que cumplir, que es respaldar la operación de ustedes. Y por otro lado, si hay alguno de nosotros con mayores pretensiones o que quizás se le olvidó entrar a modificar y quedó dentro del régimen de contabilidad general completa, van a tener que recordarle a su contador que existe cumplimientos legales que ustedes deben tener, como el libro diario, el libro mayor, el balance, la RLI, el capital propio. Como les dije, de aquí para adelante, ese ya es un tema mío. Yo en realidad, de hecho, ¿saben qué? Voy a hacer algo. Les voy a marcar los que son tema mío porque si no después todos los colegas me van a odiar. ¿Ya? Así que los que yo marque con un color son los que en realidad tienen que ver con que yo, de hecho, considérenlo al revés. Consideren que todo lo que dije en celeste es porque el contador es bueno, ¿ya? Es bueno en el sentido de entregar información, ¿ya? Si él le entrega de ahí para adelante, pucha, felicítenlo de mi parte, pero lo importante es que ustedes tengan estos que están en gris, ¿ya? Diario, mayor, balance, RLI, capital propio. De esa manera, ustedes están totalmente respaldados por la operación y saben que después de todo eso y después de haber tenido todo bajo control, haber controlado, haber usado RPyme, haber ido a un planificador de impuestos, el contador va a hacer la renta, el balance y todo lo que corresponde según lo que ustedes tenían proyectado. ¿Y qué va a significar que él haga la renta, el balance? ¿Y por qué medimos la renta y el balance dentro de todo este cuento? Si usted me acaba de decir hace un rato atrás que yo soy el gestor casi de las finanzas,
es porque todo lo que ustedes hicieron está resumido en este documento. ¿Ya? La renta es el hito histórico que le demuestra a las instituciones que lo que nosotros hicimos pasó y que lo que nosotros hicimos está con los impuestos relacionados para demostrar que estos hitos pasaron. Así que esta parte también es ultra fundamental que la tengan súper presente y va a ser la forma en que ustedes le van a poder poner un broche de oro a todo el trabajo que hicieron durante tanto tiempo. Una vez que pase todo esto, una vez que pase todo esto y lleguen finalmente a este contexto, básicamente viene el botón, para mí, el botón de reiniciar, donde técnicamente lo que nosotros deberíamos hacer, y se lo aconsejo, ya no tanto como alguien que piensa que sabe mucho de finanzas, creo que aprendo también, eh, reiniciar. Yo creo que todos los años nosotros debemos tratar de hacer estos ejercicios lo más cercano, como les digo, al cierre del ejercicio, diciembre, dar una vuelta en diciembre, porque creo que el reinicio siempre va a existir para todos nosotros. Yo creo que no existe un momento en que uno no deje de reiniciar. ¿Y qué significa reiniciar? Básicamente volver a la PPT 1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a ver ya con resultados cómo nos fue, si pagamos lo que pretendíamos pagar, el balance nos va a dar la razón en ciertas cosas y viene, como les decía yo, un nuevo año de reinicio donde básicamente volvemos a, ya, de nuevo, cómo está el mercado, cómo están las cosas, etcétera, etcétera. ¿Qué debo considerar? No existe ningún negocio que no deba vivir en un constante rehacer, reconsideración o reequilibrio de las cosas. Así que técnicamente esto que acabamos de ver es una carrera que no va a tener básicamente fin nunca. Así que el botón de reinicio siempre va a ser necesario. Así que por mi parte, les doy las gracias por haber asistido a por lo menos 12 horas de trabajo, más algunas adicionales que algunos me acompañaron en la definición de, del, de qué formato tributario o régimen tributario iban a tomar. Así que para mí ha sido una muy grata experiencia. Como les digo, voy a hacer un par de charlas que están bastante interesantes. Una va a ser mañana sábado, que tiene relación con el cómo eh, se hace o se realiza o se autorrealiza un formulario 29. Lo que voy a tocar en esa charla es técnicamente hasta dónde ustedes podrían llegar con un formulario 29 sin incurrir en posibles errores, ¿ya? Esa es básicamente la idea, así que yo los voy a dejar en lo más cercano al convencimiento total de que todas las cosas que están haciendo están bien, para que después probablemente en algún momento renta le pasen esos documentos a los contadores y los contadores ejecuten la renta para ustedes de manera lo más transparente posible. Y el día jueves que sigue, así ustedes tienen esta semana para trabajar, voy a hacer un taller, ese es taller, no hay contenido, no hay contenido, solamente un pase rápido y voy a ir llenando cada una de las cosas que vimos hoy día y mostrando su uso a través del tiempo para que todos ustedes puedan entender cómo se funciona el punto de equilibrio. De hecho, voy a tratar de hacerlo con alguna persona que me muestre su proyecto para poder llevarlo a cabo y lo vamos a ir controlando con él y vamos a mostrar los resultados y si las cosas van a resultar como él quiere. Voy a buscar a alguien, ojalá un poco, uno fácil y uno más complejo, para poder justamente ir demostrando cómo van variando los movimientos de ambos. Voy a hacer las mismas ventas, las mismas compras, pero básicamente con comportamientos distintos. Uno que le paguen al tiro, otro que le paguen después, uno que tenga crédito, otro que no tenga crédito, y de esa manera vamos a ir implementando herramientas de desarrollo, ¿ya? Así que los voy a dejar invitados para ese también. Para ello, básicamente, si me quieren seguir, esas son mis redes. Todas las cosas que tienen que ver conmigo están justamente, ese es mi Facebook, ese es mi YouTube como páginas, ¿ya?
Tanto en Facebook como en YouTube existen hartas cosas, sobre todo en YouTube, hartas cosas que tienen relación con el emprendimiento. Eh, y las dos de abajo son las empresas a las que yo pertenezco, las que también pueden seguir por redes sociales porque también hay trabajos dentro de ellas, sobre todo en Conta 3B, ¿ya? Conta 3B es la que tiene más movimiento al respecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si me quiere preguntar algo, si a alguien se le olvidó poner su nombre para que lo ponga de inmediato, si alguien se quiere quejar. Ya, aparentemente no. No, profe, muchas gracias por la clase. Ya de nada. Quiero recordarles antes de irme y aprovechando de darle las gracias que todo lo que estamos haciendo, yo le voy a contar ahora un poquito en estos últimos minutos, lo voy a hacer súper corto para que se puedan ir a sus labores. Les voy a contar que en mi caso, todo lo que yo hago o las cosas que realizo como empresa, más allá de que esto sea una labor remunerada para mí por parte de Yunus, tiene una connotación que para mí es súper importante que tiene que ver con un formato social. Entonces le hago la invitación también a toda la gente que me quiera preguntar, no hay ningún problema, yo estoy disponible para conversar con ustedes, probablemente algunos días son más difíciles que otros, pero a la larga igual nos podemos poner en contacto. Y prontamente también voy a empezar a desarrollar conversatorios, que es básicamente juntarse con emprendedores a conversar de cualquier cosa, ¿ya? Donde probablemente mi implicancia desde la parte del emprendimiento sea interesante, importante o sea un punto de vista distinto. Así que los dejo cordialmente invitados a eso y no me voy sin antes contarles que soy contador desde el año 94, tengo 46 años, desde el 2001 empecé ya a trabajar directamente en la contabilidad y no como ayudante. Eh, Estudié en una universidad que básicamente también me enseñó a traspasar valores y eso me gusta mucho. Y trabajé por mucho tiempo, ya hace 6 o 7 años estoy en el emprendimiento igual que ustedes, así que si quieren hacerme parte de sus emprendimientos, si me quieren contar cosas, vamos a empezar a abrir canales para ello. Así que nada, pues solamente darle las gracias a ustedes por el tiempo que se tomaron, recordarles que se inscriba ahí si alguien no puso su nombre para poder tenerlo en consideración en la lista. Y voy a tratar hoy día de trabajar lo más rápido posible para dejar entre hoy día y mañana tirados las rutas o por donde vamos a estar transmitiendo mañana estas charlas que son completamente gratuitas. No hay ninguna finalidad de por medio de absolutamente nada. Simplemente el hecho de que ustedes puedan compartir conmigo un rato, hablemos de emprendimiento y veamos herramientas que les pueda facilitar la vida. Así que sin más, dado que aparentemente eh, estamos ok con todo, les doy las gracias y les deseo que les vaya absolutamente bien a todos en sus proyectos. Les deseo lo mejor y como les decía, si en algo voy a parar un poquito